En las entrañas de la noche, bajo un manto de estrellas indiferentes, se forja el destino de miles. Un destino marcado por la urgencia, por el eco incesante del hambre y la promesa lejana de una vida mejor. Es la odisea de aquellos que, despojados de todo, emprenden el viaje más peligroso de sus vidas, buscando un respiro, una oportunidad, un simple trozo de pan en tierras ajenas. Visualicen el polvo en el camino, el sol abrasador sobre la nuca, la sed quemando la garganta y, más que nada, la desesperación latiendo en cada paso. Una desesperación tan profunda que empuja a un hombre a cuestionar sus propios límites, a contemplar el abismo de lo prohibido. Así comienza esta historia, la de un migrante que tuvo que enfrentarse a la tentación de robar para comer, pero cuya vida fue irremediablemente transformada por 3 palabras dichas por un ser inesperado. Su nombre era Elías, un joven cuyo rostro, curtido antes de tiempo, delataba la dureza de una existencia marcada por la escasez. Proveniente de un pequeño caserío en lo profundo de Centroamérica, Elías había conocido el dolor de la pobreza extrema desde su más tierna infancia. Una pobreza que no solo se manifestaba en la falta de alimentos o techo, sino en la ausencia de oportunidades, en la mirada resignada de su madre y en los sueños rotos de sus vecinos. La violencia de las pandillas, la constante amenaza de extorsión y el yugo invisible de la miseria eran los fantasmas cotidianos que acechaban su hogar. La tierra que lo vio nacer, la que su familia había cultivado con tanto esfuerzo durante generaciones, se había vuelto una prisión, un lugar del que escapar era la única opción para sobrevivir. Con el corazón encogido y una mochila raída sobre sus hombros, Elías se despidió de su madre, prometiéndole que volvería, que encontraría el modo de enviarle dinero, que la vida, de alguna manera, mejoraría. Sus esperanzas eran frágiles, construidas sobre relatos a medias de éxito y la fe ciega en un futuro desconocido. El viaje fue una prueba de fuego, un laberinto de caminos peligrosos, trenes de carga a medio llenar y noches a la intemperie bajo cielos ajenos. Cada día era una batalla contra el agotamiento, el miedo y la incertidumbre. Compartió pocas palabras pero muchas miradas, con otros migrantes, rostros que reflejaban la misma mezcla de determinación y terror. Cruzaron ríos, evadieron patrullas, sintieron el frío helarles los huesos y el calor deshidratarlos hasta el límite. México, ese vasto territorio al norte, se presentaba no como un destino final, sino como un puente hacia la anhelada tierra de las oportunidades. Cuando finalmente Elías puso un pie en suelo mexicano, la visión de la frontera, con sus altos muros y la lejana promesa de esperanza, no se sintió como una victoria, sino como el inicio de una nueva y más compleja lucha. Sus pocos ahorros, obtenidos con trabajos mal remunerados en el camino, se desvanecieron rápidamente. Los primeros rechazos laborales fueron brutales, portazos en la cara que golpeaban su ya maltrecha dignidad. Sin documentos, sin contactos, sin un lugar fijo al que llamar hogar, Elías se encontró a la deriva en una tierra que, aunque compartía idioma, se sentía ajena y hostil. La promesa de una vida mejor se deshilachaba con cada día que pasaba, con cada noche en la que el estómago le dolía por el vacío y el frío se colaba por sus huesos. La esperanza inicial, esa pequeña llama que lo había impulsado a seguir adelante, comenzó a menguar, a parpadear peligrosamente ante la implacable crudeza de su nueva realidad. La vida como indocumentado era una existencia en los márgenes, una sombra que vagaba por las calles, invisible para muchos, blanco fácil para otros. La discriminación era,
Una cicatriz constante, el murmullo despectivo, la mirada de desconfianza. La explotación se presentaba en forma de promesas vacías y trabajos que exigían un esfuerzo sobrehumano a cambio de una miseria que apenas alcanzaba para sobrevivir un día más. Elías observaba a la gente pasar, a las familias reír, a los niños jugar, y sentía una punzante soledad, una separación infranqueable entre su mundo de privaciones y el de la normalidad. Con el paso de las semanas, la desesperación se arraigó en su corazón. El hambre, esa sensación punzante y constante, comenzó a nublar su juicio, a susurrarle ideas que antes habría rechazado con horror. Los pensamientos oscuros, como sombras furtivas, empezaron a acechar su mente. ¿Qué se hace cuando el cuerpo clama por sustento y no hay puerta que se abra? No hay mano que se extienda. La idea del robo, que hasta entonces había sido un pensamiento fugaz y abominable, empezó a cobrar forma, a presentarse como una opción, como la última salida de un laberinto sin fin. Un pan de una panadería, una fruta de un puesto callejero, algo pequeño, casi insignificante, pero que prometía saciar la bestia que rugía en su estómago. La moral, los valores inculcados por su madre y su fe, se tambaleaban ante la fuerza bruta de la necesidad más primitiva. Sentía vergüenza de sí mismo por siquiera considerarlo, pero el hambre era un amo cruel y despiadado, y Elías empezaba a temer que su propia decencia se marchitara bajo su yugo. La calle lo había despojado de posesiones, de esperanza, y ahora parecía querer arrancarle su misma alma. Elías estaba en la encrucijada más oscura de su vida, al borde de tomar una decisión que lo cambiaría para siempre. Elías lo intentó. Cada amanecer traía consigo una nueva oleada de determinación, una chispa minúscula de esperanza que lo empujaba a buscar trabajo honrado. Recorría calles y avenidas, sus pies descalzos o calzados con sandalias rotas, dejando un rastro silencioso de súplicas mudas. Se acercó a sitios de construcción, donde los patrones lo miraban con desconfianza antes de girarse y seguir su camino, como si su presencia fuera una mancha. Ofreció sus servicios para cargar y descargar mercancías en los mercados, aguantando miradas de desdén y ofertas de pago que apenas cubrían el sudor de su frente. Salarios de hambre que lo mantenían en el mismo ciclo interminable de miseria. Lavó coches en semáforos, con el riesgo constante de ser ahuyentado por la policía o por otros trabajadores informales que veían en él una competencia no deseada. Cada puerta cerrada resonaba en su pecho como un martillazo, desalentando su espíritu y recordándole su condición de invisible, de extranjero sin valor. El hambre se había convertido en un compañero constante, un inquilino persistente en su estómago que no conocía tregua. No era el hambre de un capricho, sino la mordedura implacable que retorcía sus entrañas, que le hacía ver manchas frente a los ojos y que convertía cada movimiento en un esfuerzo titánico. Su cuerpo, antaño fuerte y resistente, se consumía lentamente. Sus huesos se marcaban bajo la piel, sus pómulos se afilaban. No solo era el dolor físico, era el mental, la humillación de tener que priorizar la búsqueda de comida sobre cualquier otro pensamiento. La vergüenza de sentirse como un animal acorralado, la desesperación de no poder saciar la necesidad más básica de su ser. Soñaba con comidas abundantes, con el sabor de un platillo caliente, y despertaba con la amargura de la realidad en la boca, una boca reseca y dolorida. El entorno de la gran ciudad, que en un principio le había parecido una promesa, ahora se le antojaba un laberinto frío y hostil. Las calles bulliciosas, llenas de gente con prisa,
se mostraban indiferentes a su sufrimiento. Nadie lo miraba a los ojos, o si lo hacían, era con una mezcla de lástima y desprecio. Se sentía como un fantasma, una figura borrosa en el fondo de sus vidas aceleradas. Los edificios imponentes, los coches ruidosos, las luces brillantes de los escaparates que ofrecían manjares inalcanzables, todo contribuía a aumentar su sensación de invisibilidad, de absoluta irrelevancia. La gente hablaba a su alrededor sobre cosas triviales, problemas cotidianos, mientras él luchaba por una migaja, por un aliento más. Una tarde, el rugido de su estómago fue tan ensordecedor que Elías sintió que se le nublaba la vista. Pasó junto a un pequeño puesto de frutas en el mercado. Las manzanas brillaban, rojas y jugosas. Los plátanos se amontonaban dorados. Las naranjas despedían un aroma cítrico que le hacía salivar. Sus ojos se fijaron en una manzana que rodó ligeramente fuera de la pila, casi a su alcance. El corazón le latió con fuerza, un redoble de guerra en sus oídos. Miró a los lados. El dueño del puesto estaba distraído, charlando con una clienta. Su mano se movió casi por inercia, un deseo primario y abrumador de tomarla, de sentir esa pulpa dulce entre sus dientes. Estuvo a punto, pero en el último instante algo lo detuvo. Fue un recuerdo fugaz de su madre, de sus enseñanzas sobre la honestidad, sobre la dignidad. La mano se quedó suspendida en el aire, temblorosa, y luego se retiró lentamente, con una vergüenza ardiente que le subió por el cuello. Se alejó arrastrando los pies, el sabor amargo de la moral en la boca, más pesado que el hambre. Sin embargo, en las sombras de los albergues improvisados, en los rincones olvidados de la ciudad, Elías no estaba solo. Otros migrantes, otros desesperados, compartían su misma suerte, o una peor. Allí, en la oscuridad, escuchaba historias, consejos no solicitados. «Aquí hay que ser vivo, muchacho», le dijo un viejo con la mirada perdida. «Si no robas tú, te roban a ti». Otros le contaban cómo habían logrado conseguir comida, cómo la necesidad les había enseñado a ser sigilosos, a aprovechar las oportunidades. No eran historias de orgullo, sino de supervivencia. Eran lecciones duras, impartidas por la cruel escuela de la calle. Elías escuchaba, y aunque su conciencia se revolvía, una parte de él archivaba esos conocimientos como un plan de contingencia, un último recurso. El punto de quiebre llegó una noche especialmente cruda. La lluvia había calado sus ropas delgadas, el frío se había instalado en sus huesos y no había rincón seco donde refugiarse. Llevaba más de 2 días sin probar bocado, y la debilidad lo había postrado en un soportal oscuro. La desesperación alcanzó un nivel insoportable. No era solo el hambre, era la humillación, la sensación de estar solo en el mundo, sin nadie que le ofreciera una mano. En ese momento de absoluta desolación, la moralidad se desvaneció como el humo. Elías se juró a sí mismo que no pasaría una noche más con el estómago vacío. No importaba el costo, no importaba la culpa que lo persiguiera después. La supervivencia era ahora su única ley, su única religión. La decisión, una vez tomada, se grabó a fuego en su mente exhausta, liberándolo por un instante del tormento de la indecisión. Con una resolución fría y una punzada de miedo en el pecho, Elías se levantó, sus músculos protestando. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora tenían un brillo furtivo, de depredador. Se dirigió hacia un pequeño kiosco de abarrotes que solía estar mal atendido a altas horas de la noche. Esperó pacientemente en las sombras, observando, calculando el momento. Cuando el dependiente se distrajo por un instante, atendiendo,
A un cliente en el mostrador, Elías se movió con una agilidad sorprendente para su estado de debilidad. Alcanzó una barra de pan duro y una botella de agua tibia que estaban en un estante exterior, casi a la venta ambulante. Sus dedos temblaron mientras los aferraba. En un segundo ya estaba de vuelta en la oscuridad de la calle, alejándose rápidamente, el corazón martilleándole en el pecho. La mezcla de emociones que lo embargó fue abrumadora. El alivio fue instantáneo, casi eufórico. Tenía algo, tenía comida. Arrancó un trozo de pan con sus dientes, masticándolo con avidez, el sabor rancio pero milagroso llenando su boca. La culpa, sin embargo, lo golpeó con la misma fuerza que el alivio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de vergüenza y de un profundo dolor. ¿En qué se había convertido? Él, que siempre había sido honesto, que se había esforzado por hacer lo correcto. Se sentía sucio, manchado, pero mientras el pan pasaba por su garganta, trayendo una mínima calidez a su estómago vacío, Elías se dio cuenta de algo terrorífico y liberador a la vez. Había cruzado una línea. Y a pesar de la culpa, había sobrevivido. La primera acción, el primer robo, aunque pequeño, había abierto una grieta en su alma, una grieta por la que sabía pasarían muchas otras cosas. Esa grieta en su alma, recién abierta por la desesperación, no tardó en ensancharse. Lo que comenzó como un acto aislado y doloroso, impulsado por el instinto de supervivencia más elemental, pronto se transformó en una espiral descendente. Los pequeños robos, al principio esporádicos y cargados de vergüenza, comenzaron a volverse más frecuentes. Ya no era solo el pan, la fruta, el agua, la necesidad, ese aguijón constante, lo empujaba a buscar algo más, algo que pudiera vender o intercambiar por una comida más sustanciosa, por un par de zapatos menos rotos, por un momento de calor en una noche gélida. Cada acto, sin embargo, venía acompañado de un sabor amargo, la constatación de que se estaba convirtiendo en aquello que más temía. Un sombra, un criminal a los ojos de la sociedad, aunque para sí mismo seguía siendo solo Elías, un hombre hambriento. Elías empezó a adaptarse, no con orgullo, sino con la fría eficiencia de quien aprende a sobrevivir en un ambiente hostil. Sus movimientos se volvieron más sigilosos, su mirada más atenta, escaneando el entorno en busca de debilidades, de oportunidades. Aprendió a elegir sus objetivos, pequeños comercios descuidados, puestos callejeros solitarios, carteras olvidadas en bancos de parques. Desarrolló una especie de sexto sentido para detectar el momento justo, el parpadeo de distracción que le permitía actuar y desaparecer sin ser visto. Pero cada botella de refresco sustraída, cada paquete de galletas escondido bajo la ropa raída, cada moneda obtenida de manera ilícita, le consumía una pequeña porción de su alma. La inocencia de su mirada se había extinguido, reemplazada por una dureza que no era parte de su ser original, sino una máscara forjada por la necesidad. El miedo, ese compañero silencioso y constante, se instaló en lo más profundo de sus huesos. Miedo a ser descubierto, a las miradas acusadoras, a la brutalidad de la policía, a las rejas frías de una cárcel en tierra extraña. Pero más allá del miedo a las consecuencias externas, había un miedo más profundo y corrosivo. El miedo a lo que se estaba convirtiendo. Cada vez que su mano alargaba para tomar algo que no era suyo, sentía como una parte de él se endurecía, como la línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaba hasta volverse casi imperceptible. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ser el Elías de antes, el joven honesto de su
pueblo, o si esta nueva versión, cínica y furtiva, sería su destino final. Mientras deambulaba por las calles, siempre al acecho, Elías observaba la vida de la gente normal en México. Veía a las familias salir de sus hogares por la mañana, a los niños yendo a la escuela, a los hombres y mujeres dirigiéndose a trabajos estables. Veía la risa en los parques, el murmullo de las conversaciones en los cafés, la tranquilidad de aquellos que no tenían que preocuparse por la próxima comida o el refugio para la noche. Sentía una profunda desconexión, una barrera invisible e infranqueable entre su existencia marginal y la de ellos. Había envidia, sí, una punzada de celos por esa normalidad, por esa seguridad que él había perdido o quizás nunca había tenido. Se preguntaba cómo sería despertar sin el nudo de ansiedad en el estómago. ¿Cómo sería mirar a alguien a los ojos sin temer ser juzgado o descubierto? Un día, mientras Elías deambulaba por un barrio que no conocía bien, sus ojos se posaron en un edificio modesto, con una cruz simple sobre la entrada. Era una iglesia pequeña, con las puertas de madera entreabiertas, dejando escapar un tenue halo de luz y el murmullo de voces bajas. Había algunas personas entrando y saliendo, algunas con aspecto cansado como él, otras con un aire de quietud y propósito. A su lado, un poco más allá, un letrero desgastado indicaba Centro de Apoyo Comunitario. No entró. Su orgullo, su vergüenza, tal vez un miedo a lo desconocido, lo detuvieron en el umbral invisible. Solo observó desde la distancia, como un animal salvaje que se acerca a un oasis con cautela, sin atreverse a beber. La escena, sin embargo, se grabó en su mente, la imagen de ese lugar de paz, un contraste brutal con el caos y la oscuridad que lo rodeaban. Las noches eran un tormento. Aunque el pan robado o las monedas obtenidas ilícitamente le ofrecían un respiro temporal del hambre, no podían acallar la voz de su conciencia. Las pesadillas lo asaltaban, imágenes difusas de su madre, de su pueblo, de sí mismo siendo perseguido por sombras implacables. Despertaba empapado en sudor frío, el arrepentimiento pesando sobre él como una losa. No había encontrado paz, solo una tregua temporal en su batalla contra la inanición. La culpa era una herida abierta que no cicatrizaba, recordándole constantemente que a pesar de sus acciones, aún había un rastro de bondad, de decencia, luchando por sobrevivir dentro de él. No era un criminal por naturaleza. Era un hombre desesperado, empujado al límite por circunstancias que escapaban a su control. Elías sabía que no podía seguir así. Los pequeños robos apenas le daban para subsistir un día más, atrapándolo en un ciclo vicioso de necesidad y culpa. La idea de un gran golpe comenzó a germinar en su mente, una acción más arriesgada, sí, pero que le proporcionaría los recursos necesarios para salir de esa ciudad, quizás incluso para comprar un boleto de autobús hacia el norte, o al menos para tener una comida decente y duradera. Observó una pequeña tienda de abarrotes en una esquina poco transitada, regentada por una mujer mayor que a menudo se quedaba sola a altas horas de la noche. También consideró un puesto de comida que cerraba tarde, donde el dinero se guardaba en una caja relativamente accesible. El plan era rudimentario, pero la urgencia era real. Necesitaba un cambio, una salida. Este robo no sería por un pan, sería por un futuro, o al menos por la posibilidad remota de tener uno. La tensión lo envolvía. Cada fibra de su ser se concentraba en este nuevo objetivo, el más ambicioso hasta el momento, el que definiría su destino, para bien o para mal. La idea del fracaso o de ser atrapado era aterradora, pero la
Alternativa de seguir mendigando y robando pequeñas cosas, viviendo día a día con el estómago vacío y el alma encogida, era aún más insoportable. Tenía que hacerlo. Este sería el último. Se lo prometía a sí mismo, a la sombra de su conciencia que aún luchaba por la luz. El día del robo planeado amaneció con un cielo que reflejaba la tormenta interna de Elías. Nubes grises, pesadas, amenazando con descargar su furia en cualquier momento. Desde el instante en que abrió los ojos, supo que este no sería un día cualquiera. Una punzada de adrenalina mezclada con pavor le recorría el cuerpo, haciendo que sus manos temblaran ligeramente. Anoche apenas había dormido, su mente un torbellino de escenarios posibles, cada uno más angustiante que el anterior. Se había preparado mentalmente como un soldado antes de la batalla, repasando cada detalle, cada movimiento. La tensión era palpable, un nudo apretado en su estómago que le impedía sentir el hambre, reemplazándola por una ansiedad más profunda y lacerante. Se prometió a sí mismo que este sería el último, que con el botín de esta noche cambiaría su suerte, compraría un boleto, se alejaría de esta vida de sombras. Pero la determinación, aunque férrea, no lograba opacar el profundo miedo que lo roía por dentro. Se dirigió al lugar elegido con pasos cautelosos, sus ojos explorando cada rincón de la calle, registrando la rutina de los pocos transeúntes. Era una pequeña tienda de abarrotes, en una esquina un tanto solitaria, regentada por una mujer mayor que a menudo se quedaba sola hasta tarde. Elías había observado el patrón durante días, notando los momentos de mayor y menor afluencia, los puntos ciegos, las oportunidades. El aire se sentía denso, cargado de una expectativa silenciosa que solo él parecía percibir. Cada farola parpadeante, cada sombra alargada, parecía un cómplice o un testigo potencial. Se escondió en la oscuridad de un callejón cercano, su corazón martilleando con una fuerza brutal contra sus costillas, esperando el momento oportuno. El reloj de la torre del barrio marcaba las 10 de la noche, y el silencio, a excepción del lejano ladrido de un perro, era casi absoluto. El acto inminente, el que creía sería su pasaje hacia una nueva oportunidad, estaba a punto de suceder. Pero justo cuando Elías se disponía a dar el primer paso fuera del callejón, su mirada fue capturada por una escena inusual a unos pocos metros de distancia. Bajo el tenue resplandor de otra farola, un hombre anciano, de barba blanca y rostro sereno, distribuía pan y café caliente a un pequeño grupo de personas que, como él, parecían haber sido olvidados por el mundo. Había mujeres con niños pequeños, hombres con la mirada perdida, todos ellos recibiendo con manos temblorosas el alimento ofrecido. Una punzada de algo parecido a la nostalgia y la tristeza le atravesó el pecho a Elías. Recordó a su madre, la calidez de la comunidad que había dejado atrás. Se sintió conmovido por la generosidad del anciano, por la simple humanidad que irradiaba esa escena. Por un breve instante, la idea de unirse a ellos, de recibir algo sin tener que tomarlo por la fuerza, cruzó su mente. Pero el rugido de su estómago, más fuerte que cualquier emoción, le recordó su propósito. Su hambre era más fuerte que la compasión, o al menos eso creía en ese momento de extrema necesidad. Tenía que seguir adelante. Con el corazón encogido, pero con la determinación renovada por la urgencia, Elías esperó a que el anciano y el grupo de necesitados se dispersaran. Cuando la calle volvió a quedar desolada, salió de su escondite y se dirigió directamente a la tienda. Sus pasos eran firmes, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta.
Entró al establecimiento con la pretensión de ser un cliente más, aunque sabía que su aspecto lo delataba. La mujer mayor estaba detrás del mostrador, absorta en un viejo televisor, sus lentes resbalando por la nariz. Elías se movió hacia el fondo, fingiendo buscar algo en los estantes. Sus ojos escanearon el lugar, identificando la caja registradora, los productos de valor. Su corazón le palpitaba con tal fuerza que creyó que la anciana podía escucharlo. Estaba a punto de tomar algo, lo que fuera, cuando de repente una voz pausada y serena, que no pertenecía a la anciana, rompió el silencio del pequeño establecimiento. «Disculpa, ¿buscas algo en especial?» Elías se sobresaltó, girándose bruscamente. Allí, de pie a su lado, había un hombre. No lo había visto entrar. Su aparición fue tan súbita como inesperada. Su vestimenta era simple, una camisa clara, pantalones modestos, pero su presencia era inusualmente serena y poderosa. No era un guardia de seguridad, no llevaba uniforme de policía, y su mirada no era de reproche ni de amenaza. Parecía un ciudadano común, sí, pero emanaba una paz profunda, una quietud que contrastaba violentamente con el torbellino de emociones de Elías. Sus ojos, de un color indefinible, se posaron en los de Elías con una intensidad que no juzgaba, sino que parecía ver a través de su fachada de desesperación directamente a su alma. Elías se quedó paralizado, incapaz de articular una palabra, su plan desmoronándose bajo la fuerza inescrutable de aquella mirada. Elías sintió que el tiempo se detenía. La mente se le puso en blanco. Estaba atrapado, pero el hombre no hizo ningún movimiento amenazante. Solo lo miraba, con una expresión de profunda compasión que desarmó por completo a Elías. El aire en la pequeña tienda parecía vibrar con una energía que Elías nunca antes había experimentado. Y entonces, con una voz que era cálida como el sol y suave como una brisa, pero que resonó en lo más profundo de su ser, el hombre pronunció 3 palabras que cambiarían para siempre el curso de su vida, que detendrían la espiral descendente en la que se había sumergido. Mirándolo directamente a los ojos, con una ternura que deshizo el nudo de miedo y determinación, le dijo: «Tú no estás solo». La anciana, ajena a la tensión del momento, seguía viendo su televisor. Pero para Elías, el mundo entero se había reducido a esa voz, a esa mirada, a esas 3 sencillas pero poderosas palabras. De repente, el pan, el dinero, el plan de escape, todo perdió su significado. Se quedó allí, de pie, petrificado, ante la magnitud de lo inesperado. Las palabras resonaron en el aire. «Tú no estás solo», y aunque la voz era suave, la fuerza detrás de ellas golpeó a Elías como una revelación. Su cuerpo, tenso y preparado para la huida o la confrontación, se relajó de golpe, los músculos liberando la carga acumulada de temor y ansiedad. Un jadeo se escapó de sus labios. La mano que inconscientemente había estado aferrando un pequeño paquete de galletas la soltó. El paquete cayó al suelo con un ruido sordo que pareció amplificarse en el silencio de la tienda. Elías no se movió. Sus ojos fijos en los del hombre, una mezcla de susto, confusión, pero también una extraña e incomprensible sensación de calma. Era como si un peso invisible, que había cargado durante meses, se hubiera levantado de sus hombros. La presencia de este extraño no era amenazante. No había juicio en su mirada, solo una profunda, casi dolorosa compasión. El hombre dio un paso hacia Elías, y Elías, lejos de retroceder, se quedó inmóvil, hipnotizado. La anciana en el mostrador seguía abstraída en su televisor, ajena a la intensidad del momento que se desplegaba a pocos metros de ella.
El hombre no levantó la voz, no lo regañó por el paquete de galletas caído, no hizo un ademán de llamar a nadie. En su lugar, con una ternura que Elías no había experimentado en mucho tiempo, le preguntó: «¿Estás bien, hijo? Pareces llevar una carga muy pesada». Elías parpadeó. Era la primera vez en meses que alguien se dirigía a él con preocupación genuina, sin una segunda intención, sin miedo o desprecio. La pregunta tan simple y tan humana destrabó algo dentro de él. Sus labios temblaron. Un nudo se formó en su garganta, y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de hablar, de desahogarse, de confesar el abismo que lo había consumido. Las palabras salieron a borbotones, entrecortadas por el llanto silencioso que no se atrevía a dejar escapar. Contó su historia, la de un joven forzado a dejar su hogar, la de un viaje lleno de peligros, la de la soledad y el hambre que lo habían empujado a cruzar la línea de la moralidad. Habló de su desesperación, del frío, de las noches sin dormir con el estómago vacío, de la humillación de buscar trabajo y no encontrarlo. Confesó el porqué de sus robos, no como una excusa, sino como la cruda verdad de su supervivencia. El hombre lo escuchó con una atención absoluta, sin interrumpir, sus ojos fijos en los de Elías, absorbiendo cada palabra, cada temblor en su voz. No había condena en sus facciones, solo una inmensa tristeza que parecía reflejar la propia de Elías. Cuando Elías terminó su relato, exhausto y con el alma al descubierto, el hombre mantuvo el silencio por un momento, un silencio lleno de significado. Luego, con la misma voz serena y profunda, pronunció la segunda de las 3 palabras que marcarían su destino. «Hay un camino», dijo, y la frase, más que una afirmación, sonó como una promesa, como una luz al final de un túnel que Elías creía interminable. «No tienes que vivir así, hijo. Tu desesperación te ha cegado a las oportunidades que aún existen. Hay un camino para ti, un camino para la dignidad y el sustento honesto, sin necesidad de recurrir a la oscuridad». Elías lo escuchó, escéptico pero conmovido. ¿Un camino? ¿Qué camino podría existir para alguien como él? Un indocumentado, un ladrón, un paria. La propuesta del hombre no era la de darle dinero, ni de ofrecerle un plato de comida directamente. Era algo más profundo, menos inmediato, pero infinitamente más duradero. «Conozco un lugar», continuó el hombre, «un refugio donde se ayuda a personas como tú. No solo te darán alimento y un techo, sino también la oportunidad de encontrar tu rumbo de nuevo, de aprender, de trabajar, de ser tratado con el respeto que mereces. Es un lugar donde no se pregunta tu pasado, solo se mira tu deseo de un futuro mejor». Le habló de un sitio donde no habría juicios, solo apoyo, un espacio seguro donde Elías podría reconstruir su vida, lejos de las sombras del miedo y la culpa. La propuesta era tan diferente a todo lo que Elías había conocido hasta ese momento, que su mente luchó por asimilarla. Había esperado reproches, quizás una amenaza, o en el mejor de los casos, una limosna que solo pospondría el problema. Pero lo que recibía era una mano extendida hacia la esperanza. Una chispa, tenue al principio, comenzó a encenderse en lo más profundo de su ser, una chispa que creía perdida para siempre. La desconfianza, forjada por la dureza de la calle, aún se aferraba a él. ¿Por qué este hombre? ¿Cuál era su interés? Pero la serenidad en los ojos del extraño, la ausencia de cualquier signo de engaño, la ternura en su voz, empezaron a derretir las capas de escepticismo que lo cubrían. Su instinto, o quizás algo más profundo, le decía que este hombre era diferente.
El hombre, percibiendo la lucha interna de Elías, no lo presionó. Simplemente le extendió una mano, no para tocarlo, sino como una invitación abierta. «No tienes que confiar en mí de inmediato, hijo. Solo ven, te guiaré hasta allí. Después, eres libre de decidir tu propio camino. No exijo nada a cambio, solo quiero que sepas que hay ayuda, que no estás solo y que hay un camino esperándote». En ese gesto, en esas palabras, Elías vio una oportunidad, una brizna de luz en la oscuridad opresiva de su existencia. No era una orden, ni una súplica manipuladora, sino una oferta pura de bondad. La necesidad de un cambio, la fatiga de robar, la desesperación por encontrar una salida, eran más fuertes que su natural cautela. Había algo en los ojos de aquel hombre que le transmitía una certeza inquebrantable, una paz que Elías anhelaba más que el pan o el dinero. Elías asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el hombre. «Sí», logró decir, la voz apenas un susurro. La promesa de un lugar, la idea de un camino diferente, resonaba en él con una fuerza inusitada. El hombre le sonrió, una sonrisa cálida y genuina, que por un instante iluminó el pequeño espacio de la tienda. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida, sin mirar hacia atrás, como si confiara plenamente en que Elías lo seguiría. Y Elías, con una mezcla de temblor y una extraña paz en el corazón, lo hizo. Dejó el paquete de galletas en el suelo, ahora irrelevante. Atrás quedaban los planes de robo, la intención de la medianoche, los pensamientos oscuros. Delante, incierto, pero guiado por aquella presencia serena, se abría un nuevo, y quizás insospechado, capítulo de su vida. Un capítulo que comenzaba con la esperanza de un camino. Elías siguió los pasos del hombre, cada músculo de su cuerpo aún tenso, pero ahora con una curiosa mezcla de alivio y aprensión. El hombre, que se había presentado simplemente como Jesús, no pronunció una palabra mientras caminaban. La calle, antes un escenario de su desesperación, parecía ahora un telón de fondo para un viaje inesperado. Elías lo observaba de reojo, intentando descifrar la serenidad que lo envolvía. No había sermones, ni preguntas inquisitivas, solo una compañía silenciosa que extrañamente era más reconfortante que cualquier palabra. La oscuridad de la noche, que antes lo oprimía, ahora parecía menos amenazante bajo la presencia tranquila de este extraño benefactor. Cruzaron calles poco iluminadas, sortearon montones de basura, esquivaron sombras que parecían surgir de la propia noche. Elías sentía el frío calándole los huesos, pero la curiosidad y la tenue llama de esperanza que se había encendido en su pecho lo impulsaban a seguir. Durante el trayecto, las dudas comenzaron a asaltar a Elías. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su verdadera intención? La calle le había enseñado a desconfiar, a cuestionar la bondad desinteresada. Su mente, habituada a maquinar para la supervivencia, buscaba un motivo oculto, una trampa. En un momento de flaqueza detuvo sus pasos, el torbellino de incertidumbre haciéndose insoportable. «Señor», la voz de Elías era apenas un susurro, cargada de la vergüenza de su pasado reciente y la incertidumbre de su futuro. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda a mí? ¿Un desconocido? ¿Un ladrón?» Las últimas palabras le costaron un esfuerzo inmenso, la culpa resurgiendo con fuerza. El hombre se detuvo también, se giró para mirarlo, y en sus ojos Elías vio no un reproche, sino un amor incondicional, una compasión que trascendía cualquier barrera de juicio. Era una mirada que lo veía a través de la suciedad, del hambre, de los actos desesperados, y reconocía al Elías esencial, al ser humano que aún luchaba por su dignidad. Con una voz que parecía envolverlo en una calidez inusual,
le pronunció la tercera palabra, la que sellaría la transformación en el corazón de Elías. Yo te amo. No fue una declaración pasional, sino una afirmación profunda y universal, un reconocimiento de su valor intrínseco como persona, como parte de la humanidad. Esas tres palabras, yo te amo, pronunciadas en ese momento de vulnerabilidad y desesperación, perforaron las capas de cinismo y endurecimiento que Elías había construido a su alrededor. Fueron un bálsamo para su alma herida, un abrazo invisible que le hizo sentir una conexión que el tiempo, la distancia y la miseria le habían arrebatado. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una profunda, casi dolorosa, liberación. No había escuchado esas palabras con tal sinceridad desde hacía años, quizás desde su infancia, de boca de su madre. La carga de la culpa, de la soledad, de la insignificancia comenzó a disolverse, reemplazada por una sensación de ser visto, de ser valorado. Continuaron el camino, pero ahora la atmósfera había cambiado. La silenciosa compañía de Jesús ya no era solo reconfortante, era santificante. A cada paso de Elías, la oscuridad que lo había envuelto parecía retroceder un poco más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente no fue más de media hora, llegaron a su destino. Era un edificio grande, de aspecto un tanto desgastado, pero con una calidez que emanaba de sus ventanas tenuemente iluminadas. Un letrero, visible incluso en la penumbra, decía «Refugio Esperanza». Era un refugio para migrantes, un centro comunitario, un santuario en medio de la vorágine urbana que había sido tan hostil con él. La escena que se desplegó ante los ojos de Elías al entrar era un contraste rotundo con la soledad y el frío que había conocido. El lugar, aunque humilde, estaba lleno de vida y actividad. Un grupo de personas, tanto migrantes como voluntarios, charlaban en un comedor, el aroma a comida caliente flotando en el aire. Algunas personas leían tranquilamente, otras ayudaban a limpiar, y en un rincón, un grupo de niños reía mientras jugaba con unos pocos juguetes viejos. No había lujosas alfombras ni muebles caros, sino mesas de madera sencillas y sillas desgastadas, pero el ambiente vibraba con una energía de comunidad, de apoyo mutuo. Un voluntario, una mujer de rostro amable y sonrisa genuina, se acercó a ellos de inmediato. Jesús le hizo un leve gesto con la cabeza, y la mujer, sin hacer preguntas, se volvió hacia Elías con una bienvenida que le llegó al alma. «Bienvenido al refugio Esperanza», dijo, su voz suave y acogedora. «Aquí encontrarás un lugar para descansar, para comer y para empezar de nuevo. No tengas miedo». A Elías le sirvieron un plato humeante de sopa y pan fresco, los sabores más maravillosos que había probado en meses. La sopa caliente le recorrió el cuerpo, llevando consigo una sensación de nutrición que iba más allá de lo físico. Le ofrecieron ropa limpia, un catre modesto en un dormitorio compartido, y la promesa de una mañana sin el imperativo del hambre o el miedo. Mientras Elías comía, observó a Jesús mezclarse con los demás, conversando brevemente con algunos voluntarios, ofreciendo una palabra de aliento a un migrante que lloraba en un rincón. Su presencia no era la de un líder, sino la de uno más, un servidor. Después de un rato, Elías se dio cuenta de algo. Jesús no era el coordinador del refugio, ni un sacerdote oficial, ni un benefactor con una posición destacada. Simplemente lo había llevado hasta allí, asegurándose de que fuera recibido, y luego, con la misma discreción con la que había aparecido en la tienda, desapareció.
Elías lo buscó con la mirada, pero el hombre ya no estaba. Se había esfumado entre la gente, como una visión, dejando atrás solo el eco de sus palabras y la realidad tangible de un refugio seguro. Esa noche, acostado en su catre, el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, Elías reflexionó sobre lo vivido. Las 3 palabras resonaban en su mente. Tú no estás solo. Hay un camino. Yo te amo. No eran solo frases, eran un ancla, una bría que lo había rescatado del abismo. Entendió que el hombre no era solo un benefactor, ni un extraño bondadoso. No se trataba de un milagro ostentoso, sino de una intervención profunda en su espíritu. La paz que había sentido en su presencia, la compasión, el amor incondicional, todo apuntaba a algo más grande. Era como si el mismísimo Jesús se le hubiera manifestado en la forma de un humilde caminante, para recordarle su valor, su dignidad, y la existencia de una esperanza que incluso en las circunstancias más oscuras jamás se apaga. Elías cerró los ojos, no con el miedo de la noche anterior, sino con una gratitud y una fe incipiente que prometían un amanecer diferente. No sabía qué le depararía el mañana, pero sabía que ya no estaba solo. En el refugio, con el estómago saciado y un techo sobre su cabeza, Elías comenzó por fin a sanar. No era solo el alivio físico de no sentir el punzante aguijón del hambre, o el calor de una manta en una noche fría. Era una curación más profunda, que tocaba las heridas invisibles de su alma. La tensión constante que había atenazado su cuerpo durante meses, el miedo perenne a ser descubierto, a la humillación, a la violencia, finalmente empezó a disiparse. Cada día sin la necesidad de planear un robo, cada hora sin el peso de la culpa, era un bálsamo. El alivio era inmenso, como si una pesada losa hubiera sido retirada de su pecho, permitiéndole respirar libremente por primera vez en lo que le parecieron años. Su rostro, antes endurecido por la desesperación, comenzó a suavizarse, y sus ojos, que habían albergado un brillo furtivo y temerario, recuperaron una chispa de su antigua inocencia. El refugio no solo le ofreció cobijo, le abrió las puertas a nuevas oportunidades que Elías no se atrevía ni a soñar. Con el tiempo, y mostrando una dedicación y una voluntad inquebrantables, se le ofreció la posibilidad de colaborar en el mismo refugio. Al principio, era en tareas sencillas: ayudar en la cocina, limpiar las áreas comunes, organizar los suministros. Con cada pequeño gesto de servicio, Elías sentía cómo recuperaba un pedazo de su dignidad, un fragmento de su autoestima que creía perdido para siempre. Más tarde, dada su habilidad para el trabajo manual y su rápida adaptación, los coordinadores del refugio le ayudaron a conseguir un pequeño empleo en una carpintería cercana. Un trabajo honrado que, aunque modesto, le proporcionaba un ingreso estable y la satisfacción de ganarse el pan con el sudor de su frente. La sensación de tener un propósito, de contribuir, era más nutritiva que cualquier plato de comida que hubiera robado. Las 3 palabras de Jesús, tú no estás solo, hay un camino, yo te amo, resonaban en Elías con una fuerza renovada cada día. Eran su mantra, su ancla en momentos de duda, su luz en la oscuridad. Tú no estás solo. Le recordaba que la comunidad del refugio y la presencia espiritual que sentía estaban con él, que no tenía que enfrentar las pruebas de la vida en soledad. Comprendió el profundo significado de esa frase. No era solo una figura física a su lado, sino una conexión con algo más grande, con la humanidad, con la fe. Hay un camino, le abría la mente a la posibilidad constante de crecimiento, de cambio, de superación.
Ya no veía callejones sin salida, sino senderos que se bifurcaban, opciones que antes le habían parecido inexistentes. Y el "yo te amo", esa era la palabra más poderosa de todas. Le devolvió la capacidad de verse a sí mismo como alguien digno de amor, un ser valioso, a pesar de sus errores y su pasado. Esta revelación le dio una fuerza y un propósito que nunca antes había conocido. Poco a poco, Elías fue reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, con cada día de trabajo honesto, con cada sonrisa compartida en el refugio, con cada nuevo amanecer. La vergüenza de sus actos pasados no desapareció por completo, pero se transformó en una lección, una cicatriz que le recordaba la dureza de su viaje y la invaluable bondad que lo había rescatado. Empezó a establecer nuevas metas, realistas, pero llenas de esperanza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir una vida con honestidad, con integridad. Soñaba con ahorrar suficiente dinero para, algún día, poder ayudar a su madre, cumplir la promesa que le había hecho al partir. Pero, sobre todo, anhelaba la paz interior, la tranquilidad de saber que estaba en el camino correcto. La historia de Elías, la de un migrante empujado a robar para sobrevivir, y su transformación por 3 palabras, no tardó en extenderse sutilmente por el refugio. Los otros migrantes, muchos de ellos con historias de desesperación similares, lo veían como un ejemplo viviente de que la esperanza no estaba perdida, de que incluso después de haber tocado fondo, existía la posibilidad de redención y de un nuevo comienzo. Su testimonio, contado no con palabras grandilocuentes, sino con su propia vida transformada, se convirtió en una fuente de inspiración. Los que llegaban al refugio, cansados y desconfiados, encontraban en Elías un reflejo de sus propios temores y a la vez una prueba de que la desesperación no era el final del camino. Él, que había sido la encarnación del miedo y la necesidad, ahora encarnaba la fortaleza y la fe. Con esta nueva perspectiva y la gratitud que inundaba su corazón, Elías comenzó a sentir un impulso irrefrenable. El deseo de ayudar a otros en situaciones similares a la suya. La compasión que había recibido, la mano extendida cuando más la necesitaba, todo eso lo impulsaba a extender su propia mano. En sus días libres de la carpintería, dedicaba horas en el refugio, no solo a las tareas de mantenimiento, sino a escuchar a los recién llegados, a compartir su historia, a ofrecer una palabra de aliento basada en su propia experiencia. No predicaba, no juzgaba, simplemente ofrecía empatía y la prueba viva de que el cambio era posible. Se convirtió en un puente para muchos, un ejemplo de la fuerza transformadora de la bondad y la fe. Su vida, que había sido una búsqueda desesperada por la supervivencia, ahora tenía un propósito mayor, trascendente: ser un faro para aquellos que aún vagaban en la oscuridad, guiado por la misma compasión que lo había rescatado del abismo. Elías había encontrado su camino. Ya no era el joven desesperado, a la deriva en un mar de incertidumbre y necesidad. Su situación económica, si bien no era la de la riqueza, había alcanzado una estabilidad palpable, una base sólida construida sobre el trabajo honesto y la perseverancia. Tenía un techo seguro, comida caliente y, lo más importante, la inmensurable riqueza de la dignidad y el propósito. Cada mañana, al despertar en su humilde catre en el refugio, sentía una gratitud profunda por la nueva oportunidad que se le había brindado. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con una luz diferente, una que reflejaba paz interior y una fe inquebrantable en el futuro. Ya no cargaba el peso de la culpa ni el tormento del hambre. Ahora su carga era la responsabilidad, una que asumía con alegría.
Se había convertido en mucho más que un residente del refugio. Elías era un pilar fundamental, un agente de cambio silencioso pero poderoso. Su compromiso con el refugio Esperanza era total. Dedicaba cada momento libre de su trabajo en la carpintería a apoyar a sus compañeros migrantes. No era ya solo un voluntario cualquiera. Era el confidente, el consejero, el amigo que todo recién llegado necesitaba. Compartía su experiencia sin dramatismo, con la humildad de quien ha visto el abismo y ha encontrado el camino de regreso. Su historia, contada con sencillez, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Les hablaba de las 3 palabras, no como un dogma religioso, sino como principios de vida. Tú no estás solo, recordándoles la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Hay un camino, instándolos a no desistir, a buscar siempre una salida digna. Y yo te amo, transmitiéndoles el valor intrínseco de cada ser humano, la compasión que cura y eleva. La conexión espiritual que Elías había experimentado aquel día en la tienda no se desvaneció con la ausencia física de aquel hombre. Al contrario, se profundizó, se arraigó en cada fibra de su ser. Jesús no estaba visiblemente presente, pero Elías sentía su enseñanza, su guía, en el amor que recibía de quienes lo rodeaban y, sobre todo, en el amor que era capaz de dar. Su fe no se basaba en rituales o dogmas complejos, sino en la acción, en el servicio desinteresado, en la empatía hacia el dolor ajeno. Descubrió que la verdadera espiritualidad se manifestaba en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de extender una mano sin esperar nada a cambio, de ser un reflejo de la compasión que él mismo había recibido. Cada vez que escuchaba a un migrante, cada vez que compartía una comida o una palabra de aliento, sentía que estaba honrando aquel encuentro transformador. La vida de Elías, que una vez fue un testimonio de desesperación, se había convertido en un himno a la esperanza. Miraba hacia el futuro con una serenidad que nunca antes había conocido. Todavía pensaba en su madre, y el sueño de reunirse con ella o de poder ayudarla seguía vivo. Pero ahora esa esperanza no venía de la angustia, sino de una confianza tranquila en la providencia y en su propia capacidad para construir una vida digna. Su historia era la prueba viviente de cómo la compasión genuina, una palabra a tiempo, una mano extendida y aquel encuentro que él consideraba divino, podían cambiar radicalmente el destino de una persona. Era un testimonio de que incluso en las situaciones más oscuras, cuando todo parece perdido, la luz puede emerger de los lugares más inesperados. La existencia de Elías era ahora una manifestación constante de la importancia de la empatía. Cada vez que veía un rostro cansado, una mirada perdida, reconocía el reflejo de su propio pasado y sentía el impulso ineludible de ofrecer lo que él había recibido. Comprensión, apoyo y la certeza de que nadie está verdaderamente solo en este mundo. Su propósito ya no era solo sobrevivir. Era servir de puente, de ejemplo viviente, de que la redención es posible, de que el dolor puede transformarse en fortaleza y la desesperación en un motor para el cambio. En cada amanecer, Elías reafirmaba su compromiso con esta nueva vida, una vida dedicada a la ayuda al prójimo, a sembrar semillas de esperanza en el corazón de aquellos que, como él, una vez, solo veían sombras. Así concluye la asombrosa historia de Elías, el migrante cuyas circunstancias lo llevaron a un punto de quiebre, pero cuya vida fue reescrita por 3 sencillas palabras de compasión, una historia que nos recuerda que a menudo
Los actos más pequeños de bondad tienen el poder de desencadenar las transformaciones más grandes. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre cómo la empatía y la conexión pueden ofrecer un refugio en el mundo implacable en que vivimos. La historia de Elías es un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser esa luz en la oscuridad de otro. Su travesía es un eco de la verdad eterna. Incluso cuando todo parece perdido, el amor y la esperanza siempre encuentran un camino. Si esta historia te ha conmovido y te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos de fe y superación. Y no olvides compartir este mensaje de esperanza. Tu comentario sobre lo que te ha parecido la historia de Elías será muy valioso. Nos vemos en el próximo video.